Apóstol Pablo esta porción en la que estuvimos leyendo antes de esta oración. ¿Sí prestaron atención qué decía? Segunda de Corintios capítulo 2, verso 4. Les vuelvo a reiterar lo que dice el apóstol Pablo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es la tribulación, la angustia, los problemas? La aflicción, abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento. Los problemas, dificultad, cuestión discutible sin resolver. Y ha escuchado la frase de no te preocupes, ocúpate y haz algo para salir de esa situación. Fíjense, amados hermanos, les quiero presentar un pequeño estribillo. Dice así: yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. El Rey es siempre bueno, bueno y benefactor. Mi Dios es siempre bueno, bueno y benefactor. Dice este estribillo de que hay que tener una certeza de que no existe el mal. ¿Y sabe quién explicaba esto? Albert Einstein. Cuando le preguntaron que si existía el mal, él contestó con sabiduría y les dijo: el mal solo es la ausencia del bien, así como el frío solo es la ausencia del calor. Y entonces, ¿existe el mal? Le volvían a preguntar. Y él con esa certeza les decía: no, entiendan, solo es la ausencia del bien. ¿Cómo es que se puede decir que Dios siempre es bueno y benefactor? Cuando vemos en las calles que hay tantas matanzas, basta ver las noticias. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Dios lo permite? La pregunta de muchas personas. Yo no sé si se la han hecho a usted, hermano. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? En esos lugares, la mayoría de la gente se ha olvidado de hacer el bien. Y empieza, amados hermanos, con la falta de respeto a nuestros mayores, a nuestros padres. ¿Y sabía usted que faltarle el respeto a nuestros padres es también faltarle el respeto a nuestro Dios? Y cuando se pierde ese temor, esa línea tan delgada, hermanos, empieza ese declive en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos empieza a alejar cada vez más y más del Señor. Y fíjense, hermanos, ¿qué le diría usted a Dios? ¿Qué le pediría? ¿Se ha puesto a pensar qué le pediría realmente a nuestro Dios? Fíjese usted, hubo un campesino que le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, con el propósito de que le rindieran mejor sus cosechas, sus frutos. Dios le concedió esta petición. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, había lluvia ligera. Más frecuentemente, cuando él lo pedía. Cuando pedía que saliera el sol aparecía, las nubes se alejaban, y esto así lo hacía. Cuando requería más agua, volvía a pedir que lloviese con más frecuencia, y así era. Mas cuando llegó el tiempo de cosechar, la sorpresa que se llevó este hombre fue impresionante para él, y fue una desilusión. Y él considera que es un fracaso su cosecha. Entonces, desconcertado, como todos somos a veces arrebatados, desconcertado, se acerca nuevamente a Dios y le dice molesto y le pregunta: oye Dios,
Pero ¿por qué mi cosecha fue un fracaso? Yo puse los climas más convenientes. Busqué el sol cuando lo creí que era necesario. Busqué la lluvia ligera cuando creí que era necesario que mis plantas tuviesen agua. Y entonces el Señor, nuestro Dios, le responde: tú pusiste, escucha bien, tú pusiste lo que tú creíste más sano para tus plantas, para tu semilla. Pero ¿sabes, hijo mío? ¿Sabes qué se necesita para que una semilla dé un buen fruto y sea un fruto abundante? Necesita tormentas. Esas tormentas son necesarias, hijo mío. ¿Sabes por qué? Porque esas tormentas arrasan con lo que no es bueno y permiten que la cosecha que tú vas a recibir pronto sea algo mejor. Ya está limpio. Yo lo limpio para ti. Con estas tormentas no solo quito las plagas que hay abajo en la tierra, también las utilizo para ahuyentar a las aves, a los animales que las destruyen. Todo lo hago para ti. Y nos hace pensar, amados hermanos, que el pensamiento de nosotros siempre nos lleva a ser como el campesino. Si yo controlara esto, si yo controlara el otro, si yo pudiese hacer que Dios me conceda ese poder, yo haría lo que es mejor. Y nos olvidamos de lo que es realmente importante. ¿Usted cree que para crecer necesita ser un buen ambiente donde nos consientan, donde todos nos apapachen? Eso va a ser difícil de crecer. Pero cuando Dios nos pone tormentas, cuando Dios nos pone esas situaciones, esos problemas, esas aflicciones, son para bien y son para mostrarnos su amor. Así como decía Pablo, estas cosas que nos cuenta no son para que nos causen tristeza, son para que veamos cuánto amor Él tiene por nosotros. Esto lo decía un hombre. Ahora imagínense cuánto amor tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, que nos permite el clima necesario, las circunstancias necesarias para que podamos crecer. Porque en la adversidad es cuando mejor se crece. ¿Y cómo debemos de tomar nosotros como hijos de Dios todas las circunstancias? Tenemos dos opciones, amados hermanos: ser optimistas o ser pesimistas. El optimista, hay que aclararlo, porque tenemos también un mal concepto de la palabra. El optimista no es aquel que no ve las dificultades. El optimista es aquel que no se asusta ante las dificultades. Como, ¿se acuerdan de Josué? Era un ejército enorme contra él. Y es impresionante cómo muestra a nuestro Dios su poder, que cuando le dice a aquel hombre que estaba junto a él, que los rodeaban y que eran muchos, que los iban a vencer, que no iban a salir de ahí, Josué con una tranquilidad le dice: es que no estás viendo, somos más nosotros. Y así como Josué, muchos personajes que ante las dificultades no se hicieron como que no veían nada. Al contrario, sabían que ahí estaba manifestándose el poder de nuestro Dios. Y entonces lo veían con optimismo, porque sabían que la victoria se las iba a dar nuestro Dios. Aquel que es optimista no retrocede, avanza. ¿Se acuerdan cuando el pueblo venía huyendo de Egipto
y llegan al mar y lo miran, ¿cuál creen que fue su sentir? Se acercan a orar a nuestro Dios, buscando su ayuda. ¿Y saben cómo le responde nuestro Dios? Ahorita no es momento para que me supliques ayuda. Ahorita es momento para que simplemente avances, porque yo voy a endurecer al corazón de Faraón y van a venir tras ustedes. Y sí, ahí venía Faraón con sus carros y ya venía tomando su ejército. Aparentemente no había salida. ¿Y qué pasa? Dios abre la mar, obrando un gran milagro para que su pueblo no solo pasare por ahí, sino iba a pasar seguro, seco, y era una gran multitud los que lo acompañaban. Entonces el optimista no retrocede, actúa y avanza. El optimista, ¿sabe qué hace? Aprende a contemplar sus ventajas, porque Dios no nos dejó en este mundo desarmados, no nos dejó en este mundo para que dijéramos, viene cualquiera y nos derrota y nos quita. Dios nos dio las armas más poderosas. ¿Ha meditado usted cuáles son las armas más poderosas que nos da nuestro Dios? La oración, el ayuno. ¿Qué otra arma se le ocurre que es la que nos da nuestro Dios? Su bendita palabra. Y nos da las bases para que podamos superar todas las adversidades. Y en esta semana estábamos estudiando el Evangelio de Mateo y nos hace recordar quién tuvo estas dificultades a modo de tentaciones. ¿Sí se acuerdan? Mateo capítulo 4. Una historia muy conocida acerca del Señor Jesús. Recuerden, en este momento de Mateo capítulo 4, Jesús ya había sido bautizado por Juan, ya había salido del agua, y entonces nos dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer, ¿qué, hermanos? Para ser tentado por el Satán. Y después dice la palabra de nuestro Dios, verso 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y entonces llegándose a él el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan o se hagan pan. Mas él, respondiendo, le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él conocía cuáles eran sus ventajas, él conocía cuál era su arma más poderosa. El nivel de espiritualidad que se necesita para reconocer que no solamente el pan es lo que nos alimenta, no solamente lo que podemos palpar y decir me lo voy a comer, sino todo lo que sale de la boca de nuestro Dios. Y veíamos como ejemplo la zarza ardiendo con Moisés. Era fuego. Y entonces nos da a entender que el fuego no consume, sino es por la voluntad de nuestro Dios. Así usted tenga mucho pan, puede nunca estar saciado. A pesar de que lo tenga todo, no va a estar saciado. Pero cuando uno busca la voluntad de nuestro Dios, basta la palabra del Eterno para tener saciedad en todo nuestro ser. Y después le acerca otra dificultad. Bueno, entonces no cayó en esta, me lo llevo a otra prueba a ver si puede superarla. Y entonces dice que se lo lleva a lo alto del templo y le dice, escrito está, que a sus ángeles mandará por ti, para que no caigas. Lánzate ahora. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? No tentarás a Dios. Y entonces empieza a lucubrar, ¿y qué le digo? ¿Qué le cuento? Y entonces dice que lo lleva a un monte alto y le muestra todas las riquezas.
y le muestra todo, y le dice, todo esto será tuyo, si inclinado te postras delante de mí. ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor? Solamente ante tu Dios, solamente a Él servirás, solamente a Él adorarás. Eso le causó más decepción al diablo. Pero este es el ejemplo general que nos muestra el Señor Jesús. Porque cuántas veces han llegado a nosotros las pruebas, cuántas veces hemos sentido falta de pan y en vez de trabajar, en vez de hacer algo, renegamos de nuestro Dios. Porque nos quitó el trabajo, que porque nos quitó esto. Acuérdese, hermano, todo es para bien. También esto es para bien. Cuando nos metemos ese pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios todo lo hace para nuestro bien, aún la dificultad, más difícil que parezca, la vamos a superar con una tranquilidad, hermanos, porque a nosotros también nos tocan con el pan. Y entonces necesito hacer esto y esto y esto para poder, y a lo mejor también me ocupo hasta en el día del Señor. A veces nos dicen, ¿tú te crees hijo de Dios? Aviéntate para que te libre. Haz esto, haz el otro. Diviértete acá, diviértete allá. ¿Sabe qué es lo que busca esa mala inclinación? Vendernos humo, cosas irreales, y nos empieza a decir, esto te va a divertir y lo vas a pasar de lo mejor. Aviéntate. La vida es solo una. Hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que gozarla. No hay que estar amargados y estar todos en un solo lugar, en un solo día. Olvídate de esas cosas. ¿Y sabe qué? Muchos caemos. Y muchos decimos, sí es cierto. ¿Quién sabe si venga el Señor? Eso lo vengo escuchando desde que yo era pequeño y no ha pasado nada. Tienes razón. Allá se ve más divertido. ¿Y sabe qué está haciendo? Derrumbarte. Quitar tu templo de lo que tienes más sagrado. Esa conexión con nuestro Dios. Y te aparta. Tenga cuidado de esa dificultad. Pero cuando uno la supera la dificultad del hambre, supera esa dificultad de pensar que es mejor afuera que conocer a Dios, viene la prueba máxima. Las riquezas, el oro, el dinero, los brillantes. Hay pensamientos de que, no, si a mí Dios me diera tanto dinero, me iba de aquí. Hay que tener cuidado con lo que decimos y pensamos, porque ni el dinero nos va a quitar nuestra salvación si no queremos. Dios no está peleado con las riquezas. Dios te puede dar más abundantemente, pero te da también conforme a tu corazón. Entonces nos dice hay que tener cuidado con las dificultades y cómo irlas superando. Si usted cree que tener mucho dinero le va a beneficiar, si lo va a ocupar para estudiar, Dios se lo va a dar. Para buscar las cosas de Dios, para emprender caminos y llevar su palabra cada vez más lejos, Dios se lo va a conceder. Pero si usted lo busca para irse de fiesta, para irse a buscar las cosas, créame, hermano, Dios también se lo va a conceder. Pero ese camino de regreso cada vez se va a ir más alejando y se va a empezar a cortar. Y cuando lleguemos a dar cuentas, créame, dice el Señor Jesús, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Existen tres formas de afrontar todas las situaciones. Nunca olvide lo que dice Isaías 41:10.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Fíjese, nunca olvide esa frase que nos está diciendo el Señor, porque entonces vamos a tenerla constantemente si nosotros queremos. Tenemos tres opciones cuando llegan los problemas, las aflicciones o como quieran llamarle, tentaciones. Una es solos, la segunda, mal acompañados y la tercera, con Dios. Solos, nos vamos a sentir fuertes. Ese orgullo que tenemos en nosotros nos va a levantar y va a decir, yo pude solo, yo tengo estudios, yo tengo todo, a mí no me hace falta nada. Y entonces, con altivez, vamos a enmascarar nuestros dolores y vamos a continuar, como le decía hace un momento, con decisiones erradas, las cuales también, recuerde, nos va a llevar a consecuencias peores, nos va a alejar de Dios y nos va a dejar lecciones muy duras. La segunda opción, mal acompañados. ¿Sabe qué hacemos muchos? Vamos, amigo, tú has estado conmigo siempre en las buenas y en las malas. Fíjate que tengo este problema. ¿Y qué cree que hace el amigo? Más si no conoce de Dios. Tengo una solución para ti. Olvídate ahorita de esto y vamos a tomar algo. Vamos a ponernos felices y vamos a olvidar poco a poco las cosas. Y vamos a ir olvidando también nuestro propósito. Y nos vamos a ir alejando. Y ese mal consejo, ese mal acompañamiento nos va a llevar, ¿qué dice la Escritura? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué, hermanos? Ambos caerán al pozo. Y entonces, esa tampoco es una decisión, pero es de cada quien. Y la tercera, con Dios. ¿Cómo vamos a afrontar las cosas? Con Dios. Dice la Escritura, el mismo texto que utilizaba Satanás para decirle a Jesús, a sus ángeles mandará para que te guarden, para que tu pie no tropiece, porque tú has puesto tu confianza en el Altísimo y tu morada bajo sus alas. Depende de usted, hermano. Depende nada más de usted. Porque debe recordar que los que aman a Dios, todas las cosas le van saliendo a bien. Recuerde cómo empezamos este capítulo, plática. Tener fe completa en que no existe el mal, que Dios siempre es bueno y es benefactor para con todos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dios nos ha llamado con un propósito, amados hermanos, como se los dije, para ser cabezas y no colas. Muchos se acercarán a ti y te pedirán, y tú les darás, y tendrás. Pero esto es a quienes, hermano, a los que conforme a la voluntad de Dios se acercan. Es una promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios no tarda sus promesas en cumplirlas. Él es bueno y benefactor. Ahora quiero que leamos 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9. Yo ya casi no veo, pero si me ayudan. Capítulo 4, verso 8 y 9.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Dios, por medio de su palabra, siempre nos va a proveer de soluciones para ver las cosas con optimismo. Porque es bien fácil, hermanos, es bien fácil ser pesimista. Es bien fácil que en ese pesimismo le echemos la culpa al gobierno, le echemos la culpa a Dios, le echemos culpa a nuestros padres, a nuestra esposa, a los que nos rodean. Hermano, el pesimismo nos arrastra y nos lleva a mirar todo con mal. Fíjese que hay un cuento que me encantó mucho acerca de esto del optimismo y el pesimismo acerca de las cosas. Dice que Dios manda a dos animalitos al mundo, una abeja y a una mosca. Pasan los días y entonces el Señor las vuelve a llamar y les pregunta: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la tierra? Y entonces empieza la abeja y le dice: yo señor, ¿sabes qué vi? El mundo es maravilloso, hay unas hermosas flores y todo destila miel. Y entonces me puse a trabajar y tenía la miel más deliciosa. El mundo es maravilloso. Gracias, Dios, por permitirme conocerlo. Y entonces llega el comentario de la mosca: ay, Dios mío, no sé para qué me mandaste ahí. Ahí todo apesta. Está todo horrible. Todo es basura. Todo genera mal olor. Y entonces nos hace preguntarnos a nosotros: ¿qué queremos ser en la vida? ¿Queremos ser abejas y ver lo mejor que Dios nos ha dado en este mundo? ¿O queremos tener siempre la perspectiva de las moscas y decir: todo apesta, todo es basura, nada sirve? Hermanos, Dios nos ha dado todo, todo. Y hay que tener fe completa que en todo lo que hace es para nuestro bien. Todo lo que hace, de verdad. Aún la noticia más terrible que le puedan dar, recuerde, nada puede ser si no es por la voluntad de Dios. Y si usted quiere ver la vida larga y días buenos, hay que servir a Dios con alegría, con ánimo de corazón, buscándole, agradándole y siempre esforzándose por ver lo mejor del mundo. El mal no existe, es solo la ausencia del bien. La oscuridad no existe, es solo la ausencia de la luz. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús acerca de la luz? Que todos somos parte de esa luz del mundo. Y dice: no vas a poner tu candelero debajo de la mesa, debajo del Talmud. Dice: ponlo encima, donde alumbre a todos, donde resplandezca. Depende de cómo la queramos ver, hermanos. Usted y todos somos una luz muy brillante, porque brilla en nosotros la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga